el paciente que nadie quería tocar, y la enfermera negra que descubrió su verdadera identidad. Mi sueño es llegar a los 1000 suscriptores este mes. Suscríbete y cuéntame desde dónde la estás escuchando. Gracias por ser parte de este camino. Capítulo 1. El paciente invisible. Imagínate caminando por los pasillos fríos de un hospital, donde el aroma a desinfectante se mezcla con el susurro de los pasos apurados. Cada habitación guarda una historia, pero hay una que todos evitan. Una puerta cerrada. Una cama aislada. Un paciente que parece no existir. Los rumores vuelan, que está contaminado, que su piel es una herida abierta, que su sola presencia trae mala suerte. Nadie se atreve a entrar. Nadie, excepto tú. Eres Amara, una enfermera que ha aprendido que detrás del miedo casi siempre hay una verdad que necesita ser abrazada, no evitada. Aquella mañana, mientras recogías tu expediente de turnos, tu nombre apareció al lado de la habitación 314. Un suspiro recorrió el equipo. Un cruce de miradas. Pero tú, de pie, con el corazón palpitando, aceptaste el reto. El Hospital San Gabriel era un edificio antiguo, con corredores eternamente iluminados por una luz pálida que hacía que hasta las paredes parecieran enfermas. Allí, Amara había trabajado durante 5 años, siempre escogiendo los casos más complicados, los pacientes más olvidados. Era hija de enfermeros y nieta de luchadores de derechos civiles. En su ADN estaba escrito el deber de no abandonar a quien más lo necesitara. Ese día, sin saberlo, su vida cambiaría para siempre. Mientras avanzaba hacia la habitación 314, la voz en el altavoz anunciaba códigos médicos en otras áreas, pero todo parecía desvanecerse en el eco de sus propios pasos. Frente a la puerta, Amara se detuvo. Notó que la manija estaba apenas tocada, como si todos la evitaran incluso al pasar. Un pequeño letrero advertía, precaución máxima. Sin embargo, no había detalles clínicos precisos. Era raro. Normalmente, los informes eran extensos en casos de contagios peligrosos. Esto era distinto, más emocional que médico. Se colocó el equipo de protección como un ritual de respeto, no de miedo. Respiró hondo y abrió la puerta. Dentro, un hombre yacía inmóvil, con la piel marcada por cicatrices, pero con una expresión de profunda tristeza más que de enfermedad. No estaba solo por riesgo sanitario, sino por el abandono más cruel, el miedo irracional. Amara no retrocedió. No hizo el gesto automático de repulsión que otros habían dejado grabado en el ambiente de aquella habitación. En lugar de eso, se acercó lentamente, dejando que su presencia hablara más fuerte que cualquier palabra. «Buenos días», dijo en voz baja, como quien despierta un alma dormida. El hombre abrió ligeramente los ojos, sorprendido. Eran ojos cansados, pero aún vivos. En ese instante, Amara no lo sabía, pero había tocado algo más profundo que una piel enferma. Había tocado una historia enterrada, un secreto que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todos los que alguna vez lo ignoraron. Capítulo 2. Voces en los pasillos. El eco de los murmullos acompañó a Amara mientras regresaba brevemente al área de enfermería para recoger suministros. ¿Te atreviste a entrar?, susurró Mariela, una auxiliar de rostro pálido y voz temblorosa. Otros desviaban la mirada, incapaces de disfrazar la mezcla de miedo y vergüenza. Para muchos en aquel hospital, el paciente de la habitación 314 no era solo un enfermo, era una especie de maldición silenciosa. Dicen que su piel se cae con solo mirarlo, dicen que se le escucha hablar solo en idiomas extraños, comentaban entre sí, sin saber nada realmente. Amara apretó los labios. No creía en rumores. Creía en personas. Y ese hombre, aunque olvidado, merecía algo más que un juicio basado en sus heridas. Armada con vendas limpias, solución salina y la determinación que la había llevado tantas veces a enfrentar lo peor del sufrimiento humano, Amara regresó a la habitación. En el trayecto, no pudo evitar preguntarse, ¿quién era ese hombre antes de convertirse en un fantasma? No había nombre en su expediente, solo un número, paciente X314. Una clasificación que reducía su existencia a una mera anomalía médica. Algo en su interior, un instinto que siempre había escuchado, le decía que detrás de aquellas cicatrices no solo había dolor físico, sino una historia demasiado importante para ser ignorada. Cuando entró nuevamente, la habitación parecía respirar con ella. El paciente la observaba, ya no con miedo, sino con una mezcla de curiosidad y esperanza tímida. Amara sonrió bajo su mascarilla. «Vamos a cambiar esas vendas, ¿de acuerdo?», anunció suavemente, como si fuera una promesa de cuidado más que un procedimiento rutinario.
Mientras retiraba cuidadosamente los vendajes viejos, notó algo desconcertante. Las marcas en su piel no eran heridas abiertas, ni infecciones como sugerían los rumores. Eran cicatrices antiguas, profundas, casi rituales. Parecían contar una historia de dolor, resistencia, y algo más. Algo que aún no podía entender. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Amara, rompiendo el silencio. Por un momento, creyó que él no respondería. Pero entonces, en un susurro que apenas vencía el zumbido de los monitores, escuchó una palabra, casi imperceptible, Aziel. El sonido de su nombre pareció cargar el aire de la habitación con una electricidad sutil, como si una puerta invisible acabara de entreabrirse. Amara repitió en su mente, Aziel. No era un nombre cualquiera. Tenía peso, tenía eco de otras tierras, de otras luchas. Algo le decía que había mucho más detrás de aquel hombre, y que su historia apenas comenzaba a ser contada. Capítulo 3. Susurros del pasado. Durante los días siguientes, Amara se convirtió en la única constante en la vida de Aziel. Otros enfermeros evitaban acercarse, algunos incluso cambiaban de turno para no atender la habitación 314. Ella, sin embargo, llegaba cada mañana con una sonrisa oculta bajo la mascarilla, dispuesta a escuchar lo que las cicatrices no podían decir con palabras. Poco a poco, Aziel comenzó a confiar en ella. No hablaba mucho, pero sus ojos contaban historias silenciosas de exilio, soledad y resistencia. Amara, mientras curaba sus heridas, sentía que cada venda retirada desenterraba también un fragmento de un pasado olvidado. Y cuanto más descubría, más sentía que Aziel no era un hombre común. Una tarde, mientras acomodaba las almohadas para que Aziel descansara mejor, Amara notó algo que la hizo detenerse. Debajo de la piel endurecida de su brazo izquierdo, había una marca casi imperceptible, una secuencia de números y símbolos, tatuados en tinta desvaída. No era un tatuaje ordinario. Parecía un código, algo militar, algo clasificado. El corazón de Amara latió con fuerza. ¿Quién era realmente Aziel? ¿Un soldado? ¿Un agente secreto? ¿Un sobreviviente de alguna operación encubierta? El hospital entero lo había tratado como un desecho humano, pero Amara ahora intuía que ese hombre había sido parte de algo mucho más grande, algo que nadie allí podía imaginar. Esa noche, incapaz de dormir, Amara buscó en internet los símbolos que había memorizado. Horas de investigación la llevaron a foros ocultos, documentos militares clasificados y artículos olvidados. Una coincidencia llamó su atención. Símbolos similares aparecían en informes de operaciones humanitarias secretas realizadas en zonas de guerra, lugares donde apenas quedaba esperanza. Y en uno de esos informes, un nombre aparecía tachado, protegido por capas de censura, pero el alias Aziel se repetía. El cabello de Amara se erizó. Estaba cuidando a alguien que había sido más que un soldado, había sido un salvador olvidado. Al día siguiente, mientras cambiaba las vendas con una ternura casi sagrada, Amara decidió que ya no bastaba con cuidar de Aziel en silencio. Tenía que saber la verdad. Tenía que devolverle su historia, esa que el miedo y la ignorancia le habían robado. Se agachó junto a su cama, le tomó la mano entre las suyas, y susurró, «Sé que eres más de lo que todos aquí creen. Estoy contigo, Aziel. No voy a abandonarte». Los ojos de Aziel se llenaron de lágrimas, la primera emoción verdadera que mostraba desde que Amara lo había conocido. En aquel instante, entre respiradores y monitores, una alianza silenciosa se selló. Una enfermera y un hombre sin nombre, decididos a recuperar una identidad perdida. Capítulo 4. La decisión de no callar. Amara sabía que lo que estaba a punto de hacer podría costarle su trabajo, su reputación, incluso su licencia como enfermera. Pero después de ver el brillo de esperanza en los ojos de Aziel, ya no podía ignorarlo. Esa mañana, antes de comenzar su turno, se plantó frente a la dirección del hospital con una determinación feroz. Explicó que el paciente 314 no representaba riesgo de contagio, que su estado no era infeccioso, y que la discriminación que sufría era inhumana. Pero sus palabras encontraron muros de indiferencia. El director del hospital, un hombre frío llamado Dr. Montoya, la interrumpió con voz cortante: «Ese paciente debe permanecer en aislamiento. No haga preguntas que no le competen». Amara salió de esa oficina con el pulso acelerado, pero aún más decidida. Regresó a la habitación 314 con un pequeño cambio en su uniforme. En el bolsillo, llevaba discretamente su celular encendido, grabando. Ya no se trataba solo de cuidar a Aziel, sino de reunir pruebas. Comenzó a documentar las condiciones de abandono, las curas irregulares,
la falta de alimentación adecuada, la negligencia deliberada. Cada gesto de desprecio, cada omisión, quedaba registrado. Mientras trabajaba, Amara hablaba en voz alta para que la grabación captara todo. Asiel, sé que has sufrido mucho. Pero prometo que no estás solo. Vamos a luchar. Cada palabra era una semilla de resistencia plantada en suelo fértil. Esa tarde, después de su turno, Amara contactó a una periodista local conocida por su valentía, Sofía Morales. Le envió fragmentos de las grabaciones, imágenes de las condiciones en que Asiel vivía, y lo más importante, las pistas sobre su verdadera identidad. Al principio, Sofía dudó. Pero al escuchar los susurros de Asiel, al ver las marcas en su piel y oír el tono de voz de Amara, comprendió que allí había una historia que no podía ser silenciada. Necesito más, pidió Sofía. Si logramos identificar quién es realmente este hombre, podríamos no solo salvarlo a él, sino exponer una injusticia mucho mayor. Amara aceptó. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, mientras Asiel dormía, Amara permaneció a su lado, velando su sueño como un ángel de la guarda. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente, ignorando que, en una habitación olvidada, una revolución silenciosa germinaba. Amara acarició con suavidad la mano marcada de Asiel y murmuró, a veces, los más olvidados son los verdaderos héroes. No sabía qué peligros enfrentaría mañana, pero sí sabía algo, había encontrado un propósito más grande que el miedo. Y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para darle voz a quien habían tratado como un fantasma. Capítulo 5 o el primer intento. La mañana siguiente llegó como una promesa empañada de incertidumbre. Amara, con el corazón golpeándole el pecho, reunió las últimas piezas de información que había recopilado en los expedientes olvidados del archivo hospitalario. Fotografías antiguas, nombres de operativos internacionales, informes con palabras tachadas en negro. Sabía que Sofía Morales estaría esperando algo concreto. Así que, antes de su turno, se dirigió a una vieja biblioteca pública en el centro de la ciudad, donde los registros aún no habían sido digitalizados ni censurados. Allí, entre polvorientos anaqueles, encontró una mención que congeló su sangre, una operación humanitaria encubierta en el corazón de África, donde un hombre llamado Asiel había salvado a cientos durante un conflicto civil brutal. No era una leyenda. Era real. Con documentos en mano, Amara se apresuró de regreso al hospital, guardándolos cuidadosamente entre las páginas de una carpeta de aspecto inofensivo. Entró en la habitación 314 con una sonrisa forzada, mientras las cámaras ocultas en su uniforme seguían grabando cada descuido institucional. Se sentó junto a la cama y, en un susurro, compartió con Asiel lo que había encontrado. El brillo en sus ojos fue inmediato, pero también el temor. Asiel apretó su mano con una fuerza desesperada, negando con la cabeza. No, peligra tu vida, murmuró con voz quebrada. Pero Amara sabía que había cruzado un punto de no retorno. Ya no podía permitir que el miedo dictara sus pasos. Debían contar su historia, aunque el precio fuera alto. Mientras tanto, Sofía Morales había comenzado a mover sus propios hilos. Usando los documentos y grabaciones proporcionadas por Amara, preparaba una investigación que prometía sacudir los cimientos del Hospital San Gabriel y mucho más allá. No es solo un paciente abandonado, pensaba Sofía. Es un testigo incómodo de secretos que algunos poderosos preferirían enterrar. Pero Sofía también sabía que cualquier error podría ser fatal. Necesitaba más pruebas, una confirmación pública que atara todas las piezas. Le envió un mensaje urgente a Amara. ¿Puedes conseguir que él hable en video, aunque sea unos minutos? Eso cambiaría todo. Amara leyó el mensaje, tragó saliva, y miró a Asiel. Sería peligroso. Sería desafiante. Pero sabía que no había opción. Esa noche, armada con una pequeña cámara escondida dentro de su estetoscopio, Amara se sentó junto a Asiel y le preguntó, con la voz cargada de ternura, ¿confías en mí? Él asintió, temblando. Respiró hondo, como quien sabe que está a punto de reabrir heridas muy profundas, y comenzó a hablar. Su voz era un susurro al principio, pero luego ganó fuerza. Habló de misiones de rescate, de traiciones internas, de cómo había sido abandonado por su propio gobierno tras negarse a encubrir atrocidades. Cada palabra era un latido contra la injusticia. Cuando terminó, Amara sintió las lágrimas correr por su rostro bajo la mascarilla. No estaba salvando a un paciente. Estaba rescatando un legado. Y en ese momento, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 6, a la revelación parcial.
2 días después, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar los edificios grises de la ciudad, Sofía Morales publicó un adelanto de la investigación en su plataforma independiente. No reveló el rostro de Asiel, pero sí expuso las condiciones inhumanas en el hospital, los documentos censurados y las pruebas del abandono sistemático. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se incendiaron. Colectivos de derechos humanos comenzaron a preguntar, ciudadanos indignados pedían respuestas, y por primera vez en meses, el Hospital San Gabriel sintió el peso de la opinión pública golpeando sus puertas. Amara observaba todo desde su teléfono, con una mezcla de miedo y esperanza. El silencio había sido roto. Dentro del hospital, el ambiente se volvió denso, casi irrespirable. Se intensificaron las miradas de sospecha hacia Amara, ahora etiquetada como problemática. El doctor Montoya ordenó una auditoría interna que, en lugar de apaciguar las aguas, solo agitó más los rumores. ¿Quién filtró la información? ¿Quién es realmente ese paciente? Las preguntas flotaban en el aire como puñales invisibles. Amara sabía que debía ser cautelosa. A cada paso, sentía que los ojos de la administración la seguían. Sin embargo, cada mirada de Asiel le recordaba por qué estaba haciendo todo aquello. Era más que un acto de rebelión. Era un acto de justicia. Esa misma tarde, mientras revisaba sus mensajes en secreto en la sala de descanso, recibió un correo anónimo. El asunto era simple, sé quién es Asiel. Con manos temblorosas, Amara abrió el correo. Adjunto había un archivo escaneado, una antigua identificación diplomática con la foto de Asiel, más joven, sonriente, con su nombre completo, Asiel Mbeki, embajador honorario en una misión de paz internacional que había sido traicionado y dado por muerto tras denunciar crímenes de guerra. Amara apenas podía respirar. Todo lo que sospechaba era cierto. Y era aún más grande de lo que había imaginado. No solo estaban ignorando a un paciente. Estaban enterrando viva una parte de la historia humana. Decidida a no dejar que esa verdad se perdiera nuevamente, Amara contactó de inmediato a Sofía. Lo encontré, escribió en el mensaje. Su verdadero nombre. Su verdadera historia. Esa noche, ambas se reunieron en un café discreto de la ciudad. Entre cafés tibios y miradas nerviosas, trazaron el plan más importante de sus vidas, revelar al mundo no solo el abandono de un hombre, sino la cobardía de un sistema que prefería olvidar a quienes habían actuado con verdadero honor. Y sabían que no podían fallar. Asiel ya había sido olvidado una vez. No permitirían que sucediera de nuevo. Capítulo 7. Ecos de la verdad. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de tensiones y maniobras silenciosas. Amara, aún atendiendo a Asiel como enfermera, ahora también era su confidente y guardiana. Cada cambio de turno, cada paso en los pasillos del hospital, era una prueba de nervios. Sabía que si la descubrían, todo estaría perdido. Mientras tanto, Sofía Morales trabajaba sin descanso para organizar una conferencia de prensa clandestina donde revelaría la verdadera identidad de Asiel Mbeki. No era solo un hombre olvidado. Era un símbolo, un faro de resistencia que muchos querían apagar. Pero había algo que ni Amara ni Sofía sabían. Las fuerzas que deseaban mantener el secreto comenzaban a moverse en las sombras. Una tarde, mientras Amara revisaba el suero de Asiel, un grupo de hombres de traje oscuro entró abruptamente a la habitación. Operativo de traslado, dijeron sin ofrecer más explicaciones. Llevaban documentos sellados, órdenes de mover al paciente a un centro de mayor seguridad. El corazón de Amara se detuvo. Sabía que si Asiel salía de allí, desaparecería para siempre. Reuniendo todo su coraje, les exigió ver las órdenes oficiales y alertó discretamente a Sofía a través de su reloj inteligente. Cada segundo contaba. Cada mirada, cada palabra, era un duelo silencioso entre quienes luchaban por enterrar la verdad y quienes luchaban por sacarla a la luz. Sofía, al recibir la alerta, activó el plan de emergencia. Difundió un adelanto aún más explosivo, un fragmento de video donde Asiel, aunque de perfil y en sombras, relataba fragmentos de su historia. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación exigieron explicaciones y el nombre Asiel Mbeki comenzó a convertirse en tendencia mundial. La presión pública hizo que el hospital, temeroso de un escándalo monumental, suspendiera el traslado. Los hombres de traje oscuro desaparecieron tan rápidamente como habían llegado. Amara apenas podía contener las lágrimas mientras abrazaba a Asiel. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaban ganando. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Esa noche,
mientras intentaba descansar en su pequeño apartamento, Amara recibió una llamada anónima. Una voz áspera la advirtió: si no quieres terminar como él, detente ahora. Temblando, pero firme, Amara entendió que cuanto más se acercaban a la verdad, mayor sería el peligro. Cerró los ojos, respiró hondo y recordó las palabras de su abuela: la luz siempre incomoda a quienes viven de las sombras. No había vuelta atrás. Había prometido proteger a Aziel. Y cumpliría esa promesa, incluso si el precio fuera su propia vida. Capítulo 8 o la derrota temporal. El amanecer siguiente trajo consigo no esperanza, sino devastación. Cuando Amara llegó a la habitación 314, encontró la cama vacía. No había señales de lucha, no había documentos, no había personal médico que diera explicaciones. Solo un silencio sepulcral y un frío inhabitable en el aire. El corazón le cayó al suelo. Preguntó desesperada en admisión, en urgencias, en cada rincón del hospital. Pero las respuestas eran siempre las mismas: no tenemos registro de ningún paciente con ese nombre o número. Era como si Aziel nunca hubiera existido. Como si lo hubieran borrado no solo de las listas, sino de la memoria misma. La impotencia fue un golpe físico. Amara se encerró en el pequeño baño del personal, por primera vez en años, se dejó caer contra la pared, llorando sin consuelo. ¿Cómo luchar contra un enemigo que podía hacer desaparecer a un ser humano como si fuera polvo en el viento? ¿Cómo proteger a alguien que ahora ni siquiera existía en los papeles? Durante horas, quedó allí, vacía, incapaz de moverse, de pensar, de respirar. La culpa la carcomía. ¿Había sido ella, al exponer la historia, quien había condenado a Aziel? La enfermera valiente, la mujer que desafiaba sistemas enteros, se sentía ahora como una niña perdida en un océano de mentiras. Mientras tanto, Sofía también se enfrentaba a su propio abismo. Había recibido amenazas directas, su portal de noticias había sido hackeado, sus fuentes silenciadas. Los aliados que antes prometieron ayuda comenzaron a volverse esquivos, temerosos. El miedo era un enemigo sutil y devastador. ¿Valía la pena arriesgarlo todo?, se preguntaba Sofía, viendo las calles vacías desde su ventana. La respuesta no era simple. Pero en su interior, una voz susurraba: alguien tiene que ser la piedra en el zapato del poder. No podía rendirse. No ahora. No después de haber mirado a Aziel a los ojos. Esa noche, Amara vagó por la ciudad, incapaz de regresar a su casa. Se sentó en un banco del parque donde solía leer de niña, bajo la luz temblorosa de un farol. Recordó a su madre, recordaba las historias de luchadores invisibles que no buscaban reconocimiento, solo justicia. De pronto, una determinación nueva nació en su pecho. No podía rescatar a Aziel si se entregaba a la desesperación. No podía honrarlo rindiéndose. Se limpió las lágrimas, se puso de pie, y miró el cielo estrellado. Te encontraré, prometió en voz baja. Y por primera vez en ese día interminable, sintió que, en algún lugar, Aziel también seguía luchando. Capítulo 9: Renacer de las cenizas. Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas, mensajes codificados y silencios peligrosos. Amara sabía que no podía confiar en los canales oficiales del hospital, así que recurrió a los viejos contactos de su familia: médicos jubilados, activistas de derechos humanos, enfermeros que alguna vez fueron desterrados por levantar la voz. Cada hilo parecía conducir a callejones sin salida, hasta que una anciana enfermera, Teresa, le susurró al oído: no busques en los hospitales. Busca en los lugares olvidados. Ahí esconden a los que quieren borrar. Esa pista encendió una chispa en Amara. Los lugares olvidados. Los hospitales abandonados de la periferia. Clínicas privadas sin registro público. Era arriesgado. Pero era su única opción. Con la ayuda de Sofía, quien también había decidido arriesgarlo todo, organizaron una red de búsqueda clandestina. Gente común, taxistas, vendedores ambulantes, estudiantes de medicina. Personas que no salían en los noticieros, pero que eran la sangre viva de la ciudad. Durante 2 días y 2 noches, recorrieron calles polvorientas, preguntaron discretamente, investigaron registros olvidados. Hasta que, en una vieja clínica cerrada oficialmente por remodelación, encontraron la pista que buscaban: una habitación cerrada con llave, custodiada por guardias privados. No había placas, no había nombres. Solo una presencia pesada en el aire, como si el lugar mismo quisiera esconder un secreto. La noche que Amara se plantó frente a aquella puerta oxidada, su corazón latía tan fuerte que parecía temblar el suelo bajo sus pies. No sabía si encontraría a Aziel vivo.
No sabía si saldría de allí con vida. Pero algo en su interior, una fuerza ancestral heredada de generaciones de resistencia, la sostuvo firme. Con una linterna en mano y la cámara de su teléfono transmitiendo en vivo para Sofía, forzó la cerradura. El chirrido del metal fue un grito en la oscuridad. Dentro, bajo la débil luz de un ventilador roto, encontró una cama. Y en ella, delgado, debilitado, pero vivo, estaba Aziel. El encuentro fue devastadoramente silencioso. Amara corrió hacia él, soltando un sollozo contenido durante días. Aziel abrió los ojos, y cuando la reconoció, una sonrisa diminuta, pero llena de vida, iluminó su rostro herido. No necesitaban palabras. La promesa seguía viva. Sin perder tiempo, Amara y sus aliados improvisaron una camilla y lo sacaron por una salida de emergencia. La ciudad los acogió como sombras protectoras, escondiéndolos entre calles y avenidas. Esa noche, mientras lo trasladaban a un refugio seguro, Amara entendió que no solo habían salvado a un hombre. Habían rescatado una parte esencial de la humanidad que muchos preferían olvidar. Capítulo 10. Preparación para el gran confronto. Refugiados en una pequeña casa a las afueras de la ciudad, Amara, Sofía y Aziel se prepararon para la batalla final. No sería con armas ni violencia. Sería con la verdad. Una verdad tan poderosa que ni el miedo, ni las amenazas, ni las fuerzas en las sombras podrían enterrarla de nuevo. Mientras médicos voluntarios atendían a Aziel, Sofía organizaba una conferencia de prensa mundial, una transmisión en vivo que revelaría su historia completa, respaldada por documentos, grabaciones, testimonios y, lo más importante, por el rostro y las palabras de Aziel mismo. La tensión era casi insoportable. Sabían que serían atacados. Sabían que podrían caer. Pero también sabían que si hablaban, cambiarían vidas. Amara pasó la tarde sentada junto a Aziel, repasando su historia, escuchando cada detalle que él recordaba. No como enfermera, sino como aliada, como testigo. ¿Estás listo?, le preguntó, apretando su mano con fuerza. Aziel asintió lentamente. No luché tanto para quedarme en silencio ahora. Su voz era débil, pero firme como el acero forjado en el dolor. Ambos sabían que la conferencia no solo pondría en riesgo sus vidas. También pondría a prueba a una sociedad entera, obligándola a mirar a los ojos a su propia cobardía y abandono. Esa noche, mientras el cielo se vestía de un negro profundo salpicado de estrellas indiferentes, Amara subió al techo de la pequeña casa para respirar. Sentía miedo, sí, pero también una extraña serenidad. Pensó en su infancia, en las historias que su madre le contaba sobre héroes anónimos, en las luchas que se ganaban no con espadas, sino con el simple acto de no rendirse. Miró hacia el horizonte y prometió en silencio: mañana, hablaremos por todos los olvidados. Mañana, seremos luz. La brisa fría acarició su rostro como una bendición silenciosa. En la madrugada, mientras la ciudad dormía sin saber lo que estaba por despertar, Sofía conectó los últimos cables, ajustó las cámaras y verificó las transmisiones encriptadas. Todo estaba listo. A la primera señal del amanecer, el mundo entero vería la verdad que habían intentado sepultar. Y esta vez, no podrían silenciarla. Amara y Aziel, codo a codo, esperaban el momento con la dignidad intacta de quienes han conocido el dolor, y han elegido, aún así, la esperanza. Capítulo 11. La voz inapagable. El sol apenas comenzaba a teñir de dorado los tejados de la ciudad cuando la transmisión en vivo se activó. No era una cadena televisiva tradicional. Era la fuerza indetenible de millones de pantallas conectadas, teléfonos, computadoras, televisores de hogares modestos y oficinas poderosas. En la imagen, Aziel Mbeki, apoyado en una silla de ruedas, tomó el micrófono. Su rostro mostraba las cicatrices de todo lo que había sufrido, pero sus ojos ardían con una luz que ningún tormento había logrado apagar. Amara, a su lado, le sostenía la mano con discreción, como un ancla silenciosa contra el miedo. Aziel habló. No como una víctima, sino como un testigo. Contó su verdadera historia, cómo había dedicado su vida a proteger inocentes en zonas de guerra, cómo había sido traicionado por quienes temieron las verdades que él se negó a callar, cómo había sido abandonado, escondido, silenciado. Cada palabra era una daga contra el olvido. Cada pausa era un suspiro compartido por miles que, en sus casas, en hospitales, en oficinas, lo escuchaban con lágrimas en los ojos. Amara sintió que su corazón se expandía en el pecho, latiendo al ritmo de una humanidad que, por un momento, recordaba su rostro más noble. La reacción fue inmediata.
Organizaciones internacionales de derechos humanos intervinieron, exigiendo protección para Aziel y Amara. Los medios tradicionales, al verse superados por la ola popular, se vieron obligados a cubrir la historia. Manifestaciones espontáneas surgieron frente al Hospital San Gabriel y frente a las sedes gubernamentales. La presión fue tal que, en cuestión de horas, se anunció una investigación federal sobre las condiciones de aislamiento médico en todo el país. Los nombres de los responsables comenzaron a salir a la luz. El doctor Montoya, el director del hospital, fue suspendido de inmediato, mientras otros funcionarios trataban, en vano, de lavarse las manos. Pero lo más poderoso no fue la caída de los culpables. Lo más poderoso fue la semilla que se plantó en millones de corazones. Una lección grabada a fuego, que incluso la voz de un solo olvidado podía cambiar el mundo si encontraba quien la escuchara. Esa tarde, mientras el sol se despedía entre aplausos y lágrimas, Amara y Aziel se miraron en silencio. No necesitaban palabras. Sabían que habían ganado. No una victoria de fama o poder, sino algo mucho más grande, la dignidad de haber elegido el lado correcto de la historia. Capítulo 12 de un nuevo amanecer. Semanas después, en una ceremonia discreta pero cargada de emoción, Aziel Mbeki fue reconocido públicamente como embajador de paz. No buscaba homenajes. No buscaba venganza. Solo quería que el mundo supiera que la bondad, la valentía y la verdad podían sobrevivir incluso en las condiciones más oscuras. Amara, de pie junto a él, recibió una distinción especial por su coraje civil. Pero para ella, la verdadera recompensa era ver a Aziel sonreír de nuevo. Verlo libre, caminar de nuevo entre la gente, ya no como un fantasma, sino como un faro para todos los que alguna vez fueron silenciados. El Hospital San Gabriel fue intervenido y reformado profundamente. Pero más allá de las paredes renovadas, el cambio verdadero ocurrió en las conciencias. En cada enfermero que ahora miraba a sus pacientes con otros ojos. En cada ciudadano que recordaba que detrás de cada rostro olvidado había una historia que merecía ser contada. Sofía Morales, ahora reconocida como una de las periodistas más valientes de su generación, dedicó su premio a todos los héroes que caminan en silencio entre nosotros. Su frase se volvió lema de movimientos sociales que brotaron como flores en el asfalto. Amara volvió a su trabajo, esta vez en una nueva clínica, construida gracias a donaciones anónimas y el esfuerzo de quienes creyeron en la historia de Aziel. Allí, cada paciente era tratado como un tesoro. Cada cicatriz era honrada como testigo de resistencia. En su uniforme, Amara bordó discretamente una palabra que lo decía todo: luz. Porque en los momentos más oscuros, fue la luz de la compasión, de la humanidad indoblegable, la que había cambiado destinos que otros creyeron sellados para siempre. Y aunque el mundo siguió adelante, con sus noticias fugaces y sus olvidos veloces, en algún rincón del corazón colectivo, la historia de Aziel Mbeki y Amara Williams seguía viva. Un recordatorio silencioso pero eterno de que, a veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo, es que alguien se atreva a tocar lo que otros prefieren ignorar.